Muy buenos días. Hoy en su programa Lo que ellas quieren platicaremos sobre el tema de la semana, revisando nuestras creencias. Nos acompaña José Luis Amarripa, psicoanalista, así que quédese con nosotros. Está usted en el 91.5 de FM, Zona 3. Comenzamos. ¿Por qué los hombres somos como somos? ¿Cómo podemos tratar y entender mejor a una mujer? ¿Cómo saber lo que ellas quieren? Zona 3 presenta un programa cuyo nombre lo dice todo. Lo que ellas quieren, con la doctora Alicia Soltero. Buenos días, qué bueno que nos acompaña aquí en el 91.5 de FM y también a través de nuestra plataforma, donde quiera que usted se encuentre, www.zona3.mx. El tema de la semana, creencias. Vamos a revisar nuestras creencias. Ayer hicimos un ejercicio muy interesante que espero le haya dado mucha luz con respecto a cómo usted hay creencias con respecto a mi eficacia personal, a mi inteligencia emocional, a mi desenvoltura social y ver cuáles eran estos puntos. De acuerdo a usted que hicimos una gráfica entre ambición, confianza, autonomía, es donde usted estuvo más bajito es en donde usted tendrá que trabajar. Eso lo vamos a comentar el viernes, el cómo. Nosotros vimos ayer qué fue el qué es lo que pasa ahí. Y ahora vamos a ver el cómo, ¿sí? Cómo lo hacemos el viernes. Pero hoy tenemos un punto de vista diferente para enriquecer nuestro programa, porque siempre es grato conocer otros paradigmas, otras visiones sobre el mismo tema y entonces tener una imagen mucho más amplia sobre el tema de esta semana, que son creencias. Las creencias, cómo nos pueden limitar, cómo nos pueden empoderar. Es fácil cambiar una creencia, de dónde vienen, para qué nos sirven. Y para esto, bueno, hoy tenemos el punto de vista psicoanalítico de nuestro psicoanalista en cabina, José Luis Amarripa. Le voy a dar nuestros teléfonos para que se comunique y le recuerdo que el viernes tenemos 2 regalos. Una media beca para este taller de Aldo Prieto, que nos han estado preguntando. Usted comuníquese porque ya este taller empieza el sábado. Y también para el CD de la semana. De la manera que usted puede participar es a través de nuestras líneas telefónicas o nuestras redes sociales. El teléfono 3122-4200, 3122-4266, Twitter de la estación, @Zona 3 Noticias, el personal, @Alicia Soltero, y en Facebook usted me puede encontrar como Alicia Soltero Medios. Le da me gusta, ya tengo aquí abiertas las redes sociales para empezar a comunicarme con usted, pero también tenemos un WhatsApp, 33 18 80 76 41, para que nos agregue a sus contactos y podamos estar en comunicación directa. Buenos días, José Luis. ¿Qué tal, doctora? Buenos días. Muchísimas gracias por venir al programa y vamos a platicar este aspecto de las creencias, qué es lo que dice esta teoría psicoanalítica con respecto a las creencias, qué tanto influyen en nuestra vida, cuáles son las creencias más poderosas en nuestra vida y sobre todo de dónde vienen. Sí, es realmente muy interesante porque podríamos ver que este fue uno de los temas más candentes que abordó Sigmund Freud, aparte de la sexualidad infantil, ¿no? Dios guarde. Uh-huh. Y aparte de un montón de cosas, pero esta fue una específicamente, digamos, en el contexto, ¿no? Tendríamos que recordar que Sigmund Freud era judío, uh-huh, viviendo en Alemania, ¿no? Y era una sociedad, bueno, victoriana, conservadora, en donde uh-huh, en su momento fue digamos un caos todo lo que se intentaba razonar alrededor de esto. Y hay escritos tales como La religión monoteísta o El porvenir de una ilusión o Tótem y tabú, uh-huh, que son ensayos que van haciendo un análisis profundo hacia este tipo de temas, estructuras, ¿no? Uh-huh. Más bien no como temas, sino como una estructura mental
que se va haciendo en nosotros, ¿no? En el porvenir de una ilusión se va hablando alrededor de por qué es necesario este tipo de creencias. Podríamos pensar sobre otra vida o sobre una fuerza sobrenatural que domina nuestras vidas. Luego Moisés y la religión monoteísta, imagínense nada más el cambio, ¿no? Porque se va haciendo un cierto recorrido. A Sigmund Freud le gustaba mucho la arqueología, ¿no? Y se va haciendo un recorrido como arqueológico en esas primeras religiones que se iban teniendo, ¿no? En cómo se fue transformando alrededor de esta creencia donde habían muchos dioses a que solamente hubiera un solo Dios, a, digamos, de también todo lo que sucedía en las tribus, en Totem y Tabú, ¿no? En las tribus de los pigmeos, en donde van siendo prohibidas ciertas cosas, pero otras no, con tal de tener una restricción del incesto. Y aquí, digamos, como para no meternos en mucha brea, hablando a profundidad de esos escritos, se va, digamos, haciendo como una estructuración a través de estas creencias. Podríamos decir que todo lo que no alcanzamos a explicar con nuestra lógica, nuestro razonamiento infantil lo convierte en una creencia, ¿no? Que a nosotros nos gustaría creer que sucediera, y lo que también la misma sociedad nos va aportando para complementar, ¿no? ¿Qué pasa? Eso no se pregunta, eso es Dios. No se cuestiona. No se cuestiona, ¿no? Y tal vez suene así como horroroso, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, también hay muchas otras cosas que van enseñando la religión, ¿no? La moral, valores. También tendríamos que pensar en bajo qué estándar, ¿no? Pero ahí es en donde vamos a ver cómo a través de estas creencias es que se van estructurando como ciertos límites morales en un principio, ¿no? Hay que recordar que antes religión y Estado eran lo mismo, ¿no? Entonces también ahí hay una necesidad de ley, también ahí hay una necesidad de control, ¿no? De segregación, de clases sociales. Entonces no podríamos pensar solamente en por qué yo creo esto, sentándome o plantándome en el siglo XXI, en el año 2015, y decir, pues porque yo quiero, ¿no? No, hay un trasfondo, hay toda una historia que nos ha llevado a ese punto. Vamos, no sé, pero yo creo que, y no nos vamos a meter en esto porque si no nos vamos a meter en camisa de 11 varas, pero yo creo que una de las creencias más fuertes que tendríamos y que manejan mucho nuestras conductas es primero nuestras creencias religiosas, pero en contraparte también está la creencia con respecto al dinero, José Luis. Supersticiones, podríamos decir, ¿no? Sí, pero a ver, yo hablo de una creencia, sobre todo, ¿cuáles son las creencias que tenemos con respecto al dinero? ¿Qué podría ser, por ejemplo, que si uno comparte le va a llegar más dinero? Esa podría ser una creencia. Ok. Que si gasto, que las personas que tienen dinero no siempre son buenas personas, por ejemplo. O esa es otra, ¿no? Esa es otra. Bueno, eso es más bien un prejuicio, ¿no? Pensaba en otra creencia que es que si quieres ser millonario, gasta como un millonario, ¿no? Ajá. ¿A dónde nos van llevando este tipo de pensamientos, sí, no? Y cómo también hay una creencia de atesorar el dinero por si algo se ofrece, no es tener como un fondo de ahorro. El dinero pocas veces se puede ligar con algo placentero sin factura, ¿no? Es como si quieres tener dinero solamente trabajando, y vemos que muchas personas no trabajan al mismo ritmo que nosotros y tienen más dinero que nosotros, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo estas creencias con respecto al dinero pueden mover muchas de nuestras conductas? ¿Cómo nos pueden limitar o cómo nos pueden empoderar? También con respecto a la buena familia, o con respecto a quién es un buen muchacho. Cada quien tiene sus propias creencias. Estas creencias, ¿de dónde vienen? Sí, del contexto social, pero bueno, pues hay muchas otras que no vienen del contexto social necesariamente, y nosotros las tenemos todavía. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Antes, en mis tiempos, llegar virgen al matrimonio era lo máximo. No llegar virgen al matrimonio
era nadie te va a querer, ¿sí? Tienes una devaluación por no llegar virgen al matrimonio. Esta es una creencia que ya no aplica en nuestro contexto actual. Vemos que hay chicos, hay parejas de jóvenes que se van a vivir juntos y que no necesariamente se tienen que casar. Muchas parejas jóvenes tienen sexo antes del matrimonio y como que no está esta fuerte creencia de que se pierde el valor. Sin embargo, muchas madres de mi edad, cuando la hija les dice que se van a ir a vivir con el novio, por supuesto que es toda una tragedia. Aunque ya no está la creencia vigente todavía en el contexto actual, la creencia de la madre puede generar ciertas modificaciones con respecto al comportamiento de la hija y a cómo lo vive la hija, ¿cierto o no? Ahí tendríamos que pensar, igual y estamos usando de una manera muy amplia la palabra creencia, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí tendríamos primero que plantearnos por qué creemos, o por qué pensamos que es mejor llegar virgen al matrimonio, ¿no? Okay. Tal vez ahorita estamos fuera de contexto, pero imaginémonos hace unos cuantos miles de años para atrás, no había pruebas de paternidad, no había métodos anticonceptivos. ¿Cómo voy a saber yo que ese es mi hijo? Si no están dando prueba, ¿no? Claro. La única prueba que había era que la mujer fuera virgen, ¿no? De que ella estaba cargando a mi familia. Ahí tenía un sentido, ¿no? Y también hay que entender en ese mismo contexto cómo se iba sintiendo a la mujer como una propiedad, ¿no? Como había un contexto social totalmente distinto. Luego nos trasladamos al año 2015 y pensamos en esto, ¿no? Hay personas que todavía piensan que la virginidad va teniendo ese valor, así como cuando éramos cavernícolas, ¿no? Pero en el camino hubo un montón de transfiguraciones de esa idea, ¿no? ¿Por qué? Porque en el inter, en lo que empezó como, si no soy el primero, quién sabe si son míos, ¿no? Porque a las mujeres les consta que son sus hijos, a los hombres nos cuentan que son nuestros hijos, ¿no? Porque no hay una conexión directa, ¿no? Es como si agarramos un plato y se rompe, ¿no? Tenemos relaciones y en eso de unos 3 meses se te empieza a notar y luego 9 meses sale y luego cuando va creciendo quién sabe quién se parece, ¿no? Es un misterio para la mente masculina esto de los hijos. Pero luego nos venimos a este contexto y nos vamos a ir dando cuenta cómo en el camino se le empezaron a pegar así como huizapoles ideas a eso, ¿no? Que en un principio tal vez tuvo una utilidad, que es, no, es que no nada más es por eso, ¿no? Sino porque es malo tener sexo. ¿Cómo que es malo tener sexo? Sí, la única manera en la que se permite tener sexo es cuando uno está casado. Si no, imagínense en el caos en el que hubiéramos vivido, ¿no? Los babilónicos nos hubieran... Y luego nos vamos otros 100 años y seguimos pensando lo mismo, ¿no? Es que es malo tener relaciones. ¿Por qué? Pues porque mi abuela me dijo, ¿no? O sea, ya se volvió un paradigma ahorita. Exacto. Diciendo, ¿no? Claro. Se vuelve una cosa que ya no tiene el sentido que tuvo en un principio, pero que nos sentimos aferradísimos a esto. Es como esta historia medio ranfla de los changos y la escalera con agua fría. Igual, y regresando el corte. Regresando me la platicas. Vamos a una breve pausa comercial. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, estamos aquí a sus órdenes. 31 22 42 00, 31 22 42 66. Regresamos. Si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero, llame al 33 44 58 66. Regresamos a su programa Lo que ellas quieren. Hoy nos acompaña José Luis Amarripa. Estamos hablando de las creencias y tenés un ejemplo muy interesante con respecto a los changos. Sí, hay una... Y esa me parece genial, ¿eh? Es más bien como uno de esos cuentitos que se inventan, porque digamos que el relato empieza como que es un experimento. No se lo voy a decir como que es un experimento, porque no me consta en dónde se publicó eso, y me suena medio cruel como para que haya sido un experimento y que luego lo hayan presumido, ¿no? Si se supone que el experimento empieza metiendo a 5 changos, ¿no? 5 chimpancés a un cuarto. Y en el cuarto hay una escalera, y arriba de la escalera hay una penca de plátanos. El experimento consiste en que cada que uno de esos changos quiere alcanzar la penca de plátano, le echamos un chorro de agua fría, ¿no? Y los changos se asustan porque no saben ni por qué, pero cada que quieren tocar los plátanos, chorro de agua fría. Después de un rato los changos lo van a dejar de intentar, porque pues, es una sensación muy desagradable. Claro.
la siguiente parte del ejercicio, digamos, del experimento es ir sacando a los changos de uno en uno y reemplazándolos con otros changos que no hayan visto lo que sucedía. Si uno de esos changos que no había visto que le echaron un chorro de agua cuando uno se quiere subir a eso, intenta subirse a la escalera, los demás lo van a detener por una cuestión de empatía, porque le dicen, no, te va a lastimar, te va a caer un chorro de agua, no te subas ahí. Uh-huh. Y el experimento continúa sacando changos y reemplazándolos con changos que no han visto el chorro de agua hasta que no hay un solo chango que le haya caído agua fría. Y se sostiene que aunque a ninguno de los changos les haya caído un chorro de agua fría, ninguno se va a intentar subir a la escalera, porque el conocimiento de los anteriores los dejó con esa idea, y digamos que así es como se forma un paradigma, ¿no? Me suena bastante lógico. Es la manera de pensar, ¿no? Uh-huh. Alrededor de un paradigma. Entonces, si nos ponemos en esto, en las creencias, justamente es de lo que estábamos hablando en el bloque pasado, ¿no? Con la virginidad. Va teniendo un uso, va teniendo una lógica, y nosotros somos un poco más complicaditos, poquito más complicaditos que los chimpancés. Entonces pues le empezamos a meter un montón de historias fantásticas y cosas terribles que pueden llegar a suceder, ¿no? Uh-huh. Y luego a esto se le va llenando también el como de melaza afectiva, ¿no? Porque ahorita dijo algo muy importante. Es que si no eres virgen cuando llegues al matrimonio, nadie te va a querer, ¿no? No nada más es nadie te va a querer nadie se va a querer casar contigo porque no eres virgen. Uh-huh. Que hasta la fecha todavía podríamos ver cómo entre este prejuicio, ¿no? Que tiene que ver con nuestras creencias tal vez más bien con nuestros valores morales o con ciertas creencias religiosas, y la parte biológica que nos dice así como, no, bueno, pues mientras menos hombres haya tenido una mujer, es como, esto es algo que también hay que hacer un paréntesis, ¿no? Se acaba diciendo, no, es que la libertad sexual de la mujer y lo demás. Esto también aplica para los hombres, ¿no? No nos curemos en salud, ¿no? Mientras menos parejas sexuales haya tenido alguien, se va teniendo una, digamos, como una idea un poquito más positiva de hasta dónde se puede llegar en una relación con esa persona. Si conocemos a una persona que ha tenido 1, 2, 3 parejas estables, decimos, bueno, ahí hay una oportunidad, ¿no? Yo también puedo, si conocemos a alguien que tuvo 40, uh-huh, ¿qué decimos? ¿Viva la libertad? No, claro. No es en eso, ¿no? Yo seré el 41. Sea un hombre o sea una mujer, ¿no? Uh-huh, oye, ¿cuántos estás casado? 40. Uh-huh. ¿No? Ah, bueno, ¿qué horas traes? ¿No? Adiós, uh-huh. ¿No? Pero no porque haya un prejuicio y entonces la sociedad nos oprime, no, sino porque también va teniendo un sentido que nosotros vayamos generando esos prejuicios por cómo se van formando nuestros vínculos, nuestros lazos afectivos y hasta nuestra propia salud, ¿no? Uh-huh. Es así como algo que deberíamos de pensar más allá de lamentarnos de que haya un prejuicio con hombres o con mujeres. Pero ahí lo podríamos ver como estas creencias van entrando más bien en un asunto de un paradigma y que nos dejan paralizados. Claro. Y fíjate, como tú dices, no nos cuestionamos igual que los changos, ¿no? O sea, ni siquiera nos cuestionamos. Por ejemplo, y yo aquí la invitación es, ¿por qué no nos vamos cuestionando de a poco nuestras creencias? No como para rebatirlas o enjuiciarlas, simplemente como cuestionarlas. Yo me pregunto, no sé si tú sabes un chorro de cosas, José Luis, ¿por qué la gente cuando muere un familiar viste de negro y dura un año? ¿Tú sabes por qué? Según yo eso es cuando se muere el marido, no cuando se muere un familiar. Ok. ¿No? Y tiene un cierto sentido, una vez más, en esta cosa primitiva, ¿no? Para que los hombres prospectos sepan que es una mujer que está de luto y que no vayan a llegar con la babosada, ¿no? Okay. Oye, ¿no te tomas un café, un vino? porque todavía está doliente de la muerte de su marido, ¿no? Okay. Según yo, a ese lado iba. Ya después que todos nos vestimos de negro o que todos guardamos luto, según yo, las viudas son las que guardan luto. Ajá. ¿No? Sí, pero ahora, por ejemplo, muere la mamá, o muere el papá, o muere el hermano, y duran de luto un año. Un año. Eso no lo he visto. Y luego después pasas al medio luto. Es que también eso era de las viudas, ¿no? Ya el medio luto era solamente, porque el luto completo era con velo. Ajá. Todo, o sea, había hasta como una moda alrededor, un código de vestimenta, ¿no? Sí. Creo que es más bien eso, ¿no? Como que igual y por ahí puede venir. Y fíjese, yo, por ejemplo, de eso ni enterada, yo no sabía que nomás las viudas. Pero ese asunto, como ese,
hay muchísimas que ni siquiera nos cuestionamos. Aquí tengo una que me pregunta, no, Alex, yo no tenía ni idea de eso. Dice, mi mamá, en mi casa, cuando alguien moría, ponía un vaso de agua y una veladora. Y nos decía que los muertos venían a tomar agua. ¿Usted cree eso? Pero por supuesto que no. Yo en lo personal no lo creo. Pero son este tipo de creencias. A mí me cuentan eso cuando soy niña. Ponen el vaso de agua y por supuesto que yo quisiera dormirme a piedra y cal, porque una de las cosas que menos queremos es que se nos aparezcan los muertos, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir con esto. ¿Cuál es la creencia, esta creencia que usted tiene con respecto a la vida, por ejemplo, ¿no? O con respecto a su trabajo, con respecto al dinero, esa que ni siquiera se ha cuestionado y que ahorita de pronto dice, creo que, ¿sí? Compártanla, por favor, 3122-4200, 3122-4266. Twitter de la estación, @Zona 3 Noticias, el personal, @Alicia Soltero, y en Facebook me puede encontrar como Alicia Soltero Medios. Muchísimas gracias, Alberto del Campo, muchas gracias por el comentario. Dice, saludos a José Luis Amarripa, y Luis nos dice, muy buen programa. Muchísimas gracias, muchas gracias, Luis, por tu comentario. Vamos a corte, ahorita regresamos. Si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero, llame al 33 44 58 66. Las varices no son solo una cuestión estética, pueden ocasionar diversos síntomas y dar lugar a otras complicaciones. Por eso es muy importante consultar con un especialista, solo él podrá prescribir el tratamiento que mejor se adecue a tus necesidades. Como complemento a tu tratamiento te recomendamos Benastat, coadyuvante en la disminución de los molestos síntomas relacionados con las varices tales como cansancio en las piernas, calambres, comezón, dolor e hinchazón. Recuérdalo, se llama Benastat. No se usa en el embarazo o lactancia. Si persisten las molestias por más de 6 semanas, consulte a su médico. Regresamos a su programa Lo que ellas quieren. Hoy nos acompaña el psicoanalista José Luis Amarripa para platicar este punto de vista, un punto de vista psicoanalítico con respecto a las creencias, cómo es que se generan, cómo se van creando, cuáles son esas creencias que nosotros tenemos. Eso de la escalera del chango me pareció genial, ¿no? Quién sabe si sea verdad, es nada más una forma de explicar, por eso es que no quise decir Dice, nos comenta Luis, dice, hay que cuestionar los paradigmas, no con intención de destruir, sino de verificar los que son válidos o no. Sí, porque hay unas que de verdad, las seguimos como changos y ni siquiera las cuestionamos del por qué, para qué, y hay algunas que de verdad ya no aplican en el contexto en el que nosotros estamos viviendo, ¿sí? Ya no aplican. Ahora, José Luis, estas creencias con respecto a lo que estábamos hablando, ¿no? Así como lo de afuera, pero hay creencias que de verdad son paralizantes y tiene que ver muchísimo con mis habilidades, con mis aptitudes, con mis capacidades de, ¿no? Por ejemplo, mi capacidad de confiar, mi capacidad de ser autónomo, mi capacidad de generar, de ser una fuente generadora de trabajo, de dinero. Son creencias que vienen muchas veces, hablábamos la semana pasada, con una lealtad invisible, de este temor de tener más que mi familia, y entonces yo me boicoteo en el éxito de una manera inconsciente. Estas creencias que nos limitan con respecto, sobre todo a lo que es nuestra capacidad de, ¿se pueden modificar dentro de un proceso terapéutico? ¿Y cuál es el requisito para? Ahí hay una situación, ¿no? Cuando nosotros intentamos hablar de algo inconsciente, ¿no? Como este asunto que iba mencionando como un ejemplo, que yo veo que mi familia tal vez no ha avanzado económicamente igual que lo puedo hacer yo,
y que entonces me boicoteo. Es como sobresimplificar un proceso, ¿no? Y esto se intenta aprender, ¿no? Yo lo escucho, lo aprendo y entonces digo, ay, es que me estoy boicoteando, pero no queda vinculado a una experiencia, no queda conectado a algo, no se forma una nueva representación alrededor de lo que está sucediendo, ni hay una revelación inconsciente alrededor de eso. ¿Por qué? Porque es como el que dice, es que tú estás tomando alcohol tanto porque te sientes muy triste, estás intentando controlar tu tristeza con el alcohol. Sí, sí, así Ajá. es. Oh, qué sabio. Wow, ¿no? Digo, faltaba que alguien más me lo dijera. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de estas creencias o estos paradigmas, que ahorita es así como la palabra que estamos usando, pero tal vez se podrían explicar mejor de otra manera, estamos hablando de la experiencia, parte de la experiencia transgeneracional de nuestra familia, ¿no? O sea, ¿por qué me dicen que esto es malo? ¿Por qué me dicen que esto es bueno? ¿En dónde está puesto el deseo en ese tipo de creencias? Y que yo también estoy replicando. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta de que aún en una familia que sea firme en muchísimas cosas, ¿no? Morales, podríamos decir, hay ciertas excepciones y que se toman muy normales, ¿no? Y aún así hay personas que con toda esta formación, a veces muy estricta, se salen del corral. Dicen, a mí eso no me importa, ¿no? Yo de alguna manera pienso distinto, ¿no? Y me doy la oportunidad de hacerlo y ahí vamos viendo cambios. Entonces, hay algo ahí que nos va empujando, más allá de que si me boicoteo o no me boicoteo. Eso ya sería como el resultado, ¿no? Ok. ¿Por qué? Pensemos en esto, ¿no? ¿Qué pasa si yo soy exitoso en mi carrera y en mi trabajo y tengo mucho dinero? Tal vez habrá en algunas familias, pensando en ese mismo ejemplo, que me van a aceptar como el salvador, ¿no? Ahora yo soy el bueno porque yo soy el que dispara, yo soy el que paga, yo soy el que hace, yo soy el que todo, ¿no? Pero habrá otras familias que digan, ya te hiciste de los ricos, ya no eres de los nuestros, ¿no? Ya no te queremos. Y entonces, ahí, digamos que el deseo y el boicot, si lo quisiéramos pensar, porque no es ningún boicot, sino que es que estamos cumpliendo nuestro deseo como tal, es, yo no quiero ser exitoso porque entonces me quedo huérfano. Ok. Me voy a quedar huérfano y yo lo que quiero es estar con mi familia. ¿Por qué? Porque no ha habido una verdadera separación, porque no puedo decir, bueno, pues muy ellos, ¿no? O sea, si pues sí, no, todavía seguimos ahí metidos en ese núcleo y seguimos teniendo un comportamiento infantil alrededor de eso, ¿no? Ahí ya iríamos tal vez un poco más. Y no es nada más para saberlo, sino que parte de esto, parte del cambiar una creencia, es ser ese chango que se subió a las escaleras, siguiendo ese ejemplo medio baboso que puse, ser ese chango que se sube a las escaleras y ver si a mí también me dan un chorrazo de agua, igual y me lo llevo, ¿no? Igual y me subo poquito, le doy con un palo a las cosas, intentar hacer algo distinto, porque si no, a mí me pueden decir, ¿sabes qué es? Que eso es una mentira, ¿no? No te va a pasar nada y lo demás, pero eso no me va a modificar en lo absoluto, ¿no? Saberlo no me va a modificarlo. Vivir de una manera diferente es lo que me da esa oportunidad. Y en muchos sentidos eso es lo que se busca con un proceso terapéutico, ¿no? Hay personas que como que se van sentando en este lado intelectual o muy pensado de la terapia, ¿no? Y que llegamos y nos dicen qué es lo que tenemos, ¿no? Es que tú lo que tienes es esto, ¿no? El otro día estaba viendo una entrevista en la televisión muy cortita en donde se estaba preguntando ¿por qué hay hombres adultos que se comportan como adolescentes, ¿no? Y una persona que estaba ahí etiquetada como psicoterapeuta sacaba eso es fácilmente explicable, porque eso es el síndrome de Peter Pan. Y como Peter Pan, son ese tipo de explicaciones simplistas que nos van dejando como muy encuadrados en una cosa pseudocientífica a los psicólogos, ¿no? Que no se entiende realmente qué es lo que debe de suceder en un proceso terapéutico. No es que nos digan, no es que mi psicólogo sepa todas estas cosas y todos esos síndromes y síntomas que me puede etiquetar. No, es que si estamos hablando de un proceso psicoanalítico, es una nueva historia, ¿no? En donde se intenta revivir cosas distintas. Claro. En donde se intenta cambiar esa manera a través de la relación y a través del mismo tratamiento, no porque me lo digan. Así es.
Tu teléfono, José Luis, para irnos a corte, si alguien quisiera hacer una cita contigo para consulta. ¿Cómo no? El teléfono de mi consultorio es 1523-0743. Es una contestadora, tiene un mensaje muy breve, creo que está en inglés, porque ahorita con esto de que se está yendo la luz a cada 5 minutos, deja su mensaje, muy importante, que es dirigido para mí porque es compartida, y su número telefónico y a la hora a la que le pueda hablar, por favor, porque a veces se deja el número y no hay forma de comunicar. Sí, ok, entonces 1523-0743, nombre y teléfono para que se reporten con usted. Voy a corte, y previo a irme a corte, fíjese, a veces confundimos supersticiones con creencias. Lo que me platicas, Manuel, es una superstición. Regresando del corte platicamos de ello. Si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero, llame al 3344-5866. Regresamos a la parte final del programa, hoy con José Luis Amaripa, psicoanalista, y mira lo que nos comparten. Déjenme checo a ver si no tengo aquí un mensaje privado. Lo voy a refrescar porque luego llego al otro programa y anda que tenía 4 mensajes, ¿no? A ver, dice... ok, perfecto, a ver, déjeme ver, estoy aquí checándolo. Dice, esto del vaso con agua y veladora, pues pienso que es cada quien su creencia, porque esto también lo hace mi mamá. Claro, estas creencias pueden o no pueden creerse, pero mientras no causen daño a otros, ¿qué más da? ¿No? A ver, yo decía, una cosa es creencia y la otra es superstición. Y me dices, ¿cuál es la diferencia? Yo digo, a ver, José Luis, explica la diferencia. No hay mucha, no hay mucha realmente, pero tendríamos que pensar que una superstición, y tanto como un dogma, van totalmente en contra de la razón, ¿no? ¿Por qué? Vamos pensando en lo del vaso de agua, por tomar este ejemplo, que ya van 2 personas que nos lo dicen. Si nos basamos en una manera de pensar lógica, científica, los fantasmas no toman agua, los fantasmas, no hay prueba científica de que existan fantasmas, ¿no? Y yo creo que lo último que haría alguien si es un fantasma es regresarse a su casa a tomarse un vaso de agua, ¿no? Pues sí. O sea, Sí, sería claro. ya, ¿no? Como nada más por puro sentido común. O pasar por debajo de una escalera, como dice Manuel. Que es, ahí podríamos ver como algo que en cierto sentido es peligroso, se acaba volviendo un comportamiento compulsivo. ¿Quién le pasa por abajo una escalera cuando hay alguien pintando? ¿No? Claro. No. Si hay una escalera y yo paso por abajo, ¿por qué pusieron esa escalera? Algo están bajando, ¿no? Pues no me voy a pasar por ahí, digo. Tiene una lógica. Tiene una lógica, ¿no? Pero poner un vaso de agua no. Pero ya si vemos una escalera recargada y nosotros no le queremos pasar cerca porque ahí está la mala suerte, ahí es en donde ya estamos viendo la compulsión, ¿no? Ahí ya tiene un sentido. Un vaso de agua no tiene ningún sentido práctico. Claro. No hay nada que esté ligado a la lógica, sino que tiene que ver con estas ganas tal vez de que vayan a tomar agua los muertos. Agua, ¿no? O que se rompe un espejo y ya tiene 7 años de mala suerte. Que se rompe un espejo y que tiene 7 años de mala suerte. ¿Cuál es la lógica? Pobres de los que trabajan reciclando vidrio, ¿no? Han de ser las personas más desafortunadas. No tiene ninguna lógica. No tiene sentido. Pero si nos ponemos a rascarle qué tanto de nuestras creencias no tienen ningún sentido, nos vamos a sentir ofendidos. Claro. Nos vamos a ofender y el que se ofende pierde. Digo, ¿no? Porque aquí el asunto es realmente pensar hasta dónde nos lleva esto, ¿no? Realmente cuál es el sentido de hacer todas estas cosas, que no quedemos ahí en esta compulsión a repetir, a que lo hacemos todo igual y nos robotizamos, ¿no? Tampoco es por ser irreverentes y entonces ya nada es cierto y ser no, pero no nos pasa nada por cuestionar, ¿no? Es un ejercicio muy saludable, muy saludable. Claro. Y esta parte es en donde nosotros podemos empezar a formar nuestras propias opiniones y ¿sabes de qué me vino ahorita un flachazo, José Luis? ¿Te acuerdas de aquella película El nombre de la rosa?
en donde algunos Libros escritos, ¿verdad? Estaban prohibidos y entonces le ponían, creo que arsénico, no sé qué, para que a la hora de que te mojabas el dedo y le dabas la vuelta se envenenaran. Y era todo un misterio, pero la realidad es que no querían que todo el mundo tuviera acceso al conocimiento. No sé si se acuerda de qué eran los libros. Eran de chistes. ¿Eran de chiste? Eran de chistes. No me acuerdo, yo la vi hace mucho. Eran cosas cómicas, ¿no? Y Ajá. como con ciertas actitudes indecentes, ¿no? Que alguien salía medio vestido todavía. Eran chistes lo que habían envenenado. Ajá. Hágame el favor. Uno puede decir, bueno, el conocimiento de alquimia, ¿no? Ajá. La piedra no, eran chistes. Era el mil chistes. Ajá. Era Condorito lo que habían envenenado. Hágame el favor, ¿no? Y hay una cosa muy interesante, ¿no? Alrededor de eso de las creencias. Dicen que no debemos de cuestionar las creencias, que no debemos de criticar ni atacar nuestras creencias, porque eso es lo más puro que debemos de tener. Al contrario, eso es lo primero que debemos de criticar, porque eso es algo que se De formó cuestionar, con el pensamiento, ¿no? De cuestionar, ajá. Y criticar también, Ok. porque es poner un aspecto crítico en nuestros comentarios. Ah, ok, aspecto crítico. Ok. Y ¿qué no podemos criticar? ¿Qué no deberíamos de criticar? Nuestra raza, nuestro color, eso que tenemos nosotros, injerencia, ¿no? Es que como tú eres de tal color, entonces seguramente tú tienes... Pero si es alrededor de una creencia, claro que deberíamos de tener todo el derecho de criticarlo, y de señalarlo, y de cuestionarlo, y de buscarle la cosa. ¿Por qué? Porque es una idea, las ideas no sienten, los que se ofenden son las personas, no las ideas. Ok, muy bien, me encantó esa para cerrar el programa. Y tengo aquí el comentario de Josefina Camarena. Te voy a pedir un favor, Josefina. ¿Me lo podrías reenviar el día de mañana? Porque me parece muy interesante y ya no alcanzo el día de hoy. Ojalá me lo pudieras reenviar mañana, ¿sí? Ok. Vamos a una breve pausa comercial. Ya nos vamos. Ah, no, pues ya nos vamos, ya. Es que estaba leyendo aquí. No, ya nos vamos, de verdad. Pero mañana en punto de las 11, aquí en su programa Lo que ellas quieren, 91.5 de FM. Soy Alicia Soltero, hasta mañana. Si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero, llame al 33 44 58 66.